Seguimos en Fuera de Orden, programa número 270 del miércoles 5 de agosto del año 2020. Gracias por estar acá de regreso en este segundo segmento. Gracias a todos los que se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon. Patreon.com/DelaraF. Patreon.com/DelaraF. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. Mañana es jueves. Y no solamente vamos a tener, mañana los suscriptores tienen doble regalo. Porque en la mañana, a las 9 de la mañana hora de Venezuela, 3 de la tarde hora de Europa, van a tener la posibilidad de estar en vivo en el Foro para Pensar con Alex Guerrero y Juan Fernández. Pero, además de eso, a las 6:30 de la tarde hora de Venezuela y Miami, que eso viene siendo las 12:30 de la noche hora de Europa, en vivo Agárrate con Patricia Poleo. O sea, inédito. O sea, pueden, estando suscritos a mi patreon.com/DelaraF, ver en vivo, inclusive con los tras cámaras y el proceso y todo lo que nos decimos detrás de las cámaras, e inclusive participar con sus comentarios. Así que es un buen momento para suscribirse. Patreon.com/DelaraF. Nos vemos mañana. Juan Carlos de Borbón es uno de los hombres que en la historia del reinado de España tuvo más vinculaciones con América Latina. Para lo bueno y para lo malo, en momentos buenos y momentos malos, querido y respetado en América Latina, y que vivió episodios realmente inolvidables. Tres. ¿Por qué no te callas? 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 Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Sin duda alguna, una de sus frases, la frase que pasará y uno de los momentos que pasará a la historia. Sobre todo porque el tipo se quedó callado, ¿no? Chávez se quedó callado y después fue que él dijo, no, que yo no. Después empezó a vociferar diciendo que él no lo había escuchado y tal, balurdo, balurdísimo el tipo. El asunto es que Juan Carlos de Borbón ha anunciado su disposición luego de tener toda una serie de situaciones difíciles legales por habérsele descubierto manejos irregulares, es decir, hechos de corrupción, en pocas palabras, aprovechándose su cargo de monarca, pues ha anunciado públicamente que abandona su residencia oficial en España, el Palacio de la Zarzuela, donde vivió desde el momento en que se casó con la reina doña Sofía, y que se va de España. Últimos días se ha conocido que se va para la República Dominicana, cosa que es bastante curiosa desde el punto de vista histórico, porque la República Dominicana fue una de las últimas posesiones de España en la región, y un sitio privilegiado en su momento desde el punto de vista económico y desde el punto de vista militar también. Era un fortín importante. Bueno, y para allá se va el heredero de Fernando VII, ¿quién lo diría? Las cosas que nos ha tocado ver. Pero hay algunos aspectos importantes en la vida de Juan Carlos de Borbón que creo que es el momento de revisarlas. Más allá del por qué no te callas, el hoy rey emérito Juan Carlos de Borbón tiene una historia bien particular que está, por supuesto, teñida con el signo trágico de su apellido, de su estirpe. Los herederos de Alfonso XIII parece que la suerte no los ha acompañado. El primer gran problema que tuvo que vivir Juan Carlos de Borbón fue prácticamente estar viviendo en el exilio. Pues su abuelo Alfonso XIII tuvo que abdicar a la corona en medio de las circunstancias que dieron pie a la Guerra Civil Española. Su padre, Juan de Borbón, debió sacar a su familia, y establecidos en Portugal, pues sufrieron, sobre todo su padre Juan, el desprecio de Franco y de la dictadura franquista. Pues no eran muy bien vistos en momentos difíciles como los que se vivían en España. Pero quizás
el más terrible de los momentos y más oscuro y opaco que le tocó vivir a Juan Carlos fue la muerte de su hermano Alfonso. Alfonsito se le llamaba. Juan Carlos tenía 18 años y su hermano menor tenía 15. Ellos estaban viviendo en Estoril, en Portugal, y un sábado, mientras esperaban la hora de la cena, estando los dos hermanos solos en una recámara en la sala de juegos de la mansión, pues se supone que estaban jugando con un arma, con una pistola calibre 22 que les habían regalado para hacer tiros al blanco. Pero Alfonsito recibió un disparo y ese disparo lo recibe de parte de su hermano Juan Carlos. Es decir, el hoy rey emérito Juan Carlos habría disparado, se supone que accidentalmente, en contra de su hermano Alfonsito. La bala le entró por uno de los orificios de la nariz y pues lo mató en seco. Eso fue algo terrible para la familia, para los padres, para él mismo. Y en una reciente, eso se mantuvo en el ostracismo. Siempre se dijo que inclusive se sacó la censura, sacó un comunicado en la Casa Real donde decían que él había sido el muchacho jugando con la pistola, limpiándola, que había sido un accidente. Pero luego el propio rey Juan Carlos, en un programa que se hizo en el año 2014 y que la televisión española lo tenía archivado y parece que lo van a estrenar ahorita en medio de esto, él contó cómo fue el asunto y lo mal que él se siente por eso. O sea, estaban jugando y apretó el gatillo creyendo que no tenía balas. Y resulta que sí tenía balas y terminó asesinando a su hermano. Claro, eso es lo que él cuenta, no sabemos si eso es verdad, porque no había nadie allí. Sin embargo, el padre de Juan Carlos le exigió que jurara que todo había sido un accidente, y es uno de los extraños secretos que tiene la familia Borbón. Juan Carlos se va a España a terminar su formación militar y lo demás es historia. Como uno de los aspectos históricos más interesantes viene siendo el pacto de Juan Carlos de Borbón con Franco. Porque Juan Carlos de Borbón, cuando Franco decide construir lo que se dio en llamar el posfranquismo, decidió que había que en efecto restaurar la monarquía. Pero la restauración de esa monarquía pasaría, en términos normales, por la asunción del trono del legítimo rey o heredero o aspirante al trono, que era el padre de Juan Carlos, que estaba vivo. Pero el pacto que hizo Franco con Juan Carlos de Borbón fue restaurar la monarquía y que el rey fuese Juan Carlos y no su padre. Y así se hizo, prácticamente una traición al padre. Y el padre debió anunciar, y eso ha sido ampliamente discutido, que eso el padre fue para él un golpe durísimo, pero tuvo que tragarse el sapo, como dicen por allí, y anunciar públicamente que él renunciaba al trono en favor de su hijo, y en acto público así lo manifestó. Eso fue quizás un momento bien particular que marca de alguna manera también la vida posterior de Juan Carlos, porque siempre se le ha acusado de haber sido apadrinado, formado por un dictador como Franco. Se pensaba entonces que el rey podía ser visto como un franquista, y eso se mantuvo de alguna manera allí en la sombra, como la representación de eso, hasta que en el año 1981 ocurren los hechos de un golpe de estado frustrado, donde unos guardias civiles tomaron el Congreso en el famoso tiroteo encabezado por el teniente coronel Tejero. Y en ese momento, por primera vez, se le dio a entender al país lo que significaba la figura de Juan Carlos, cuando se dirige el señor al país y da por terminada la insurrección prácticamente, manifestando su repudio y dando órdenes para que la misma cesara. Vamos a escuchar esas palabras que creo que tienen un valor histórico importantísimo.
Al dirigirme a todos los españoles, con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado a los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. Ese fue el Juan Carlos que de alguna manera se tenía como el hombre que salió a defender la democracia. Aunque ese rol está siendo últimamente revisado y discutido, porque si bien en el fragor del momento se entendió que Juan Carlos se había puesto del lado de la democracia, con el tiempo algunas investigaciones y algunas suposiciones dan a entender que en realidad él estaba detrás de todo el golpe y que lamentablemente en algún momento por alguna razón decidió detenerlo. Se dice que inclusive la autoridad militar competente para realizar, de la cual hablaban los golpistas en el Congreso, habría sido él o un militar de muy alta graduación que actuaba por órdenes del rey. Eso al final probablemente nunca se podrá dilucidar, pero está como una sombra sobre la vida de Juan Carlos. Pero ya con la democracia española solidificada y sin mayores traspiés, más allá de lo electoral y todo eso, empiezan los criterios contrarios a la corona y empieza a verse entonces los lunares que había en la familia Borbón y en la propia corona, y empiezan a salir a la luz pública escándalos. Quizás el primer gran escándalo fue el problema de la corrupción y de los problemas o de las triquiñuelas en las que se vio envuelta su hija Cristina y su yerno Iñaki Urdangarín. Bueno, los tipos montaron una fundación y todo aquello, y allí había toda una serie de situaciones irregulares, y al final termina el señor Urdangarín preso y termina la doña Cristina execrada de la familia porque no podían tener a esa persona allí. Y así otros escándalos parecidos que fueron sumándose uno por uno, más los achaques naturales de la salud, y todo eso conllevó a que, estando ya Felipe de Borbón, su hijo heredero, listo para asumir y en ejercicio de algunas funciones reales, pues Juan Carlos decidió abdicar en favor de su hijo, quien desde ese momento fue coronado como Felipe VI. No ha sido un proceso difícil. Esa abdicación inclusive tuvo toda una serie de situaciones, como por ejemplo cómo hacer para mantener el rol de la reina en una circunstancia en la que es evidente que el rey y la reina no tienen una relación de pareja desde hace mucho rato. Inclusive es una de las particularidades de todo esto, porque el rey se va, pero la reina no, la reina se queda viviendo en la zarzuela y el rey se va para la República Dominicana. El escándalo fundamental que implica al rey en todo esto está vinculado con unas participaciones que el rey habría tenido en negociaciones para la construcción de determinadas obras en determinados países, porque no es en uno solo. Se habla de Arabia Saudita y del regalo que le dieron de 60 millones de euros en Arabia Saudita. Pero el gran problema y el gran cuestionamiento que hay
es que todo lo que el rey obtuvo lo hizo de forma opaca utilizando las prebendas de su cargo, y que ese dinero además lo habría ocultado en cuentas en paraísos fiscales, en cuentas fuera de España, evadiendo al fisco español, y además de eso habrían terminado en las manos de su amante prácticamente oficial, una alemana llamada la señora Larsen, que es la que en este momento, digamos que está sobre el foco, porque se piensa que no solamente es, o sea, la gran pregunta que mucha gente se hace es, bueno, ¿y el rey por qué? Y de verdad el rey necesita estarse metiendo en un negocio para agarrarse 60 millones de euros y tal. Bueno, probablemente el rey no, pero su amante seguramente quizás sí. Y de alguna manera eso, no saben, señores mayores que quieren mantener a su amorcito cerca, son capaces de meterse en este tipo de problemas. Con todo esto y en medio de toda esta situación, con una investigación donde los volúmenes del dinero birlado, del dinero recibido, que no se lo robó de las arcas públicas, pero que de alguna manera, al no haber hecho los pagos al fisco, tiene que tratarse como hechos de corrupción, y porque lo son, porque si uno paga impuestos todo el mundo tiene que pagarla, inclusive el rey, pues lamentablemente el rey se ve obligado a renunciar poco a poco a cada una de sus labores, a renunciar a actos públicos, renunciar a la pensión pública. El rey renuncia, a su hijo renuncia a la herencia, y ahora se da esta partida del rey Juan Carlos de España a vivir en República Dominicana en casa de unos muy buenos amigos. ¿Qué termina ocurriendo en medio de todo esto? ¿Qué situación puede verse? Queda resentida la monarquía española. ¿Está en peligro la continuidad de la monarquía y de la corona española en ese país? Yo creo que seguirá estando cuestionada, pero todo va a depender de lo que empiece a hacer a partir de este momento el rey Felipe VI y muy especialmente su esposa Leticia. De lo que ellos hagan, de la forma como dirijan públicamente la familia real, desinfectándola de situaciones y de escándalos y dándole un rol institucional que la gente empiece a respetar mucho más, pues seguramente veremos. En todo caso, el rey renunció a la corona, renunció a actos públicos y renunció a seguir viviendo en España, pero está vivo, por lo tanto todavía puede haber escándalos, todavía puede ir que se a cazar elefantes en Botsuana y ese tipo de cosas que el señor acostumbró a hacer. Pero bueno, habrá que ver en qué termina este drama. Evidentemente la corona española seguirá siendo cuestionada, sobre todo por estos socialcomunistas que lo que quieren es acabar con cualquier institución que les haga peso, porque los tipos no quieren a la iglesia, no quieren a la corona, no quieren nada que te pone encima de ellos, porque ellos quieren ser los dueños absolutos y totales del país. Pero así son los asuntos. Gracias por habernos acompañado hasta esta hora. Los esperamos mañana en un nuevo Fuera de Orden y los dejamos como siempre con unos amables mensajes. Si quieres gasolina, hay que tumbar Maduro. Si quieres agua, hay que tumbar Maduro. Si quieres calidad de vida, hay que tumbar Maduro. Olvídate de lo demás. El que te diga lo contrario, el que te venga a vender ideas, que si de negociación, que si de elecciones con garantía, te está engañando. Eso es un estafador serial. Llévatelo por el medio también. Sácale la cruz. Ese bicho es un vampiro también. Es un zombie. Clávale la estaca. Huevones. Huevones. Son unos huevones. Si le sigues creyendo al chavismo, eres un huevón. Si le sigues creyendo a la oposición falsaria, eres un huevón. Si le sigues creyendo a Nicolás, eres un huevón. Si tú dices que Chávez vive, eres un huevón. Si tú dices, vamos bien, eres un huevón. Si tú dices, no, Guaidó no, eres un huevón. Si tú dices, no, Nicolás no, eres un huevón. Eres parte del problema.